Buenos días y bienvenidos a nuestro culto dominical virtual de la Catedral Anglicana San Juan Bautista, aquí en Buenos Aires, Argentina. Para el culto de hoy empezaremos con el testimonio de Catherine, la esposa del pastor Agustín Marsal. También estamos en plena campaña Thy Kingdom Come, Venga tu Reino. Venga tu Reino es un movimiento global de oración que invita a los cristianos de todo el mundo a orar durante el periodo comprendido entre la Ascensión y Pentecostés, para que más personas lleguen a conocer a Jesucristo. Lo que comenzó como una invitación de los arzobispos de Canterbury y de York en 2016 a la Iglesia de Inglaterra, ha crecido a convertirse en un llamado internacional y ecuménico a la oración. Durante Venga tu Reino, se espera que todos los que participen profundicen su amistad con Jesús, inviten a otros 5 a conocer a Jesús o conocerlo mejor, y lleguen a saber que cada aspecto de su vida es materia de oración. La palabra de hoy la compartirá con nosotros nuestro reverendo Marcelo Centurión. Entonces, comencemos con el culto. Hola, yo soy Catherine Clough de Marsal. Soy la esposa del pastor Agustín Marsal, que está actualmente en la iglesia de Belgrano. Y bueno, durante muchos años, casi 10 años, yo me congregué en la Catedral Anglicana, así que tengo muy cerca de mi corazón la gran Catedral Anglicana del centro de Buenos Aires. Dolores me pidió que trate de recordar algún momento puntual en mi vida en la cual realmente doy fe que Dios estuvo presente y contestó. Y les explico brevemente la situación. Hace más o menos, no sé, en el año 90 o 91 más o menos, Agustín y yo éramos un joven matrimonio con 2 varoncitos chicos y habíamos vendido un departamento y estábamos viviendo de prestado en el playroom de la casa de unos amigos que nos prestaron mientras buscábamos un departamento nuevo para vivir. Y realmente fue ya la providencia de Dios que confiaran en nosotros, nos prestaran su playroom, siendo que no solo no teníamos un techo, sino que Agustín tampoco tenía trabajo. Y no tenía trabajo porque él se había ofrecido durante un año para trabajar como voluntario en la iglesia anglicana. Él había estado 12 años en una empresa y lo indemnizaron con 12 sueldos, entonces él ofreció un año entero de trabajo voluntario como evangelista o, bueno, hacía varias cosas en la catedral anglicana. Y lo que pasó es que ya había pasado más de un año y había habido tratativas y promesas de que posiblemente la iglesia lo empleara directamente. Pero justo estábamos en un momento en el cual se había ido un obispo, el obispo Richard Katz, y no había entrado aún el obispo David Lick. Así que era una especie de tierra de nadie la diócesis, y entonces todos los trámites, como en muchas instituciones, eran muy lentas. Y yo la verdad que empecé a ponerme muy nerviosa, porque no solo me daba vergüenza nuestra situación, yo tenía padres grandes, me daba vergüenza cuando me decían, ¿y tu marido a qué se dedica? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Tenés 2 chicos? Y realmente nos daba vergüenza y angustia esta falta de claridad y de confirmación. Todo era de palabra nada más. Y una tarde yo estaba sola en la casa, se habían ido todos y yo realmente estaba desesperada. Y recuerdo que me puse de rodillas a clamar y rogarle a Dios que realmente o mi marido tenía que salir a buscar trabajo de cualquier cosa, de remisero, de cualquier cosa, que busque trabajo urgente porque esto no iba a poder seguir. Y ya nos quedaba poca reserva de dinero. Y justo abrí la Biblia, como esas cosas que uno a veces no cree, pero abrí la Biblia y cayó a mi vista sobre el Salmo 127. Y las palabras fueron muy pertinentes. Y les leo esta partecita que dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes.
En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Y en la versión que yo había leído, que creo que era la versión popular, decía algo como que Dios provee mientras dormimos. Entonces realmente me llamó la atención y dije, la verdad que no tiene sentido que mi marido salga desesperadamente a buscar cualquier cosa, si realmente el que tenía que edificar nuestra casa era el Señor y que los planes de Él eran los planes perfectos. Si mi marido tenía que entrar a trabajar en la iglesia, bueno, era la voluntad del Señor y no cambiar ese plan. Lo increíble fue que esa misma semana, 3-4 días después, se confirmó el trabajo en la diócesis. Y no solo eso, sino que encontramos la propiedad en la cual todavía vivimos o que todavía nos pertenece hoy. Así que la situación fue desesperación, de la desesperación a la oración, de la oración al encuentro de una palabra de consuelo del Señor, del encuentro de esa palabra a la fe y a la esperanza, y de la fe y la esperanza a la resolución. Así que lo voy a recordar siempre porque era un momento en mi juventud con todas las ilusiones y los ideales por delante, pero con una situación realmente preocupante si se prolongaba en el tiempo. Así que les doy ánimo, eso fue un ejemplo, y pienso en hoy, ¿qué tiene que ver ese cuento conmigo hoy? Y la verdad que, para ser honesta, hoy tengo más peticiones, hoy tengo cosas no resueltas, hoy tengo también temores y ansiedades por otros temas. Estamos en esta epidemia de COVID, en la cual quizás algunos de nuestros seres queridos no terminan de poder desarrollarse, crecer, concretar sus propios sueños, y muchas cosas que preocupan, y muchas voces. Hay un cacareo de voces en los medios, de que hay que hacer esto, de que hay que hacer lo otro, de que hay que vacunarse, de que no hay que vacunarse. Bueno, en fin, tantas voces que parece casi un Babel. ¿Y qué nos dice el Señor ahora cuando nos invade el miedo y la incertidumbre en estas circunstancias? Esperar. Y que es mejor que el plan de Dios, que lo edifica Él, va a ser el mejor plan que lo que nosotros hagamos solamente como un plan B por desesperación. Así que les dejo esta palabra y me lo predico a mí misma también. El desafío es que esto funcionó una vez para mí, pero día a día somos desafiados en nuestra fe. Que Dios los bendiga. My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit exalts in God my Savior, for He has looked with mercy on my lowliness, and my name will be forever exalted. For the mighty God has done great things for me, and His mercy will reach from age to age. And His name. Sing holy, holy, holy
more. Lift your hands up. Sing holy. Beautiful. Holy. Holy is His name. Leemos carta 1, Juan 5, versículo 9 al 13. Aceptamos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es de mucho más valor, porque consiste en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios lleva este testimonio en su propio corazón. El que no cree en Dios lo hace aparecer como mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene también esta vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Es palabra de Dios. El brillo de este mundo se opaca ante ti, la gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia, oh Rey, qué hermosa es tu presencia, Señor, tu presencia está aquí, tu presencia está en mí, y tu pueblo te recibe alabándote. Qué hermosa es tu presencia, Señor, tu presencia está aquí, tu presencia está en mí, y tu pueblo te recibe alabándote. Qué hermosa es tu presencia, Señor, qué hermosa es tu presencia, Señor. El brillo de este mundo se opaca ante ti, la gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia, oh Rey, hermosa es tu presencia, Señor, tu presencia está aquí, tu presencia está en mí, y tu pueblo te recibe alabándote. Qué hermosa es tu presencia, Señor, tu presencia está aquí, tu presencia está en mí, y tu pueblo te recibe alabándote. Qué hermosa es tu presencia, Señor, qué hermosa es tu presencia, Señor. El Evangelio de hoy es de San Juan, capítulo 17, versículos del 6 al 19. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos, y tú me los diste, y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste, y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo.
Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Es el Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Hola, las lecturas que nos tocan hoy no son lecturas que hemos elegido, que yo elegí para hacer el sermón de este domingo. No, casi siempre elegimos las lecturas del orden litúrgico anual. Y no me canso de hacer énfasis y hacer notar cómo el Señor, en su poder, hace que estas lecturas nos hablen según el marco que estamos viviendo. Las lecturas de hoy son el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan. Y las dos nos están hablando de temas que tienen que ver con la campaña de oración que estamos haciendo en estos días. El Señor, en su soberanía, se arregla para hablarnos según el momento que estamos viviendo. Y eso que estas lecturas están elegidas hace tiempo. Sin embargo, el Señor las usa porque tiene todo poder. Y en el Evangelio de Juan nos está hablando de oración. Y estamos en una campaña de oración. Y en la primera carta de Juan nos habla de testimonio. Un testimonio que nos lleva a vida eterna. Y digo que justo tiene que ver con esto, ¿por qué? Porque esta campaña de oración justamente es para orar por personas que no conocen a Dios, que se alejaron por ahí de alguna forma de Dios, que están esperando ser impactadas para transformar su vida. Entonces, estas lecturas tienen que ver justo con lo que estamos haciendo todos en catedral y en la provincia. Justamente ayer a la mañana tuvimos un encuentro que habíamos comunicado por nuestros medios de difusión, que era con representantes de el que quisiera entrar, ¿no? O sea, llegamos al límite de lo que podía el mecanismo para la charla virtual, para la conferencia virtual, y había gente que quería entrar y ya no podía, ¿sí? Había un montón de gente y todos orando. Por supuesto hubo un mensaje de nuestro primado Nick Drayson, pero después nos dividimos en pequeños grupos y orando en esos pequeños grupos, luego orando en el grupo grande. Así que hay un montón de gente en esta campaña de 11 días para orar por aquellos que tienen que llegar al Señor. Y vuelvo al Evangelio. En el Evangelio se nos habla de oración. Y se nos habla de oración mostrándonos a Jesús orando. Jesús ora por sus discípulos. Y hoy leímos el Evangelio hasta el versículo, si mal no recuerdo, 19. Pero un versículo después hay algo que a mí siempre me ha impactado, que dice que Jesús ora por los que van a creer a través de la prédica de estos discípulos. Es decir, Jesús, por supuesto,
es nuestro abogado ante el Padre, es quien está orando por nosotros todo el tiempo, en este momento. Pero antes de que Jesús entregara su vida por nosotros, tuvo esta oración. Y en ese momento oró por vos, por mí y por todos los que estamos ahora. Porque justamente dice, oro por estos que vos me diste y por los que van a creer porque ellos le predicaron. Así que, como tantas cosas en el Evangelio y en la vida espiritual cristiana, esto es una cadena. Esa cadena la inauguró Dios. Esa cadena la inauguró Jesús en ese momento que oró, porque estamos orando y Él oró para generación por generación. Y esto es hermoso, porque vos estás orando por otros en este momento. Pero cada generación ora por la que viene. Entonces es una cadena ininterrumpida. Y Jesús dice, oro por ellos, por los que me diste. Oro para que vos, al Padre, los protejas. Pero no oro por el mundo. ¿Y esto qué significa? ¿Significa que Jesús por ciertas personas no va a orar? ¿Que por ciertas personas no va a interceder? ¿Significa que nosotros por ciertas personas no vamos a orar, no vamos a pedir al Padre? No, no significa eso. Tenemos que tener en cuenta que la palabra mundo en la Biblia, en el Evangelio, tiene que ver con la maldad en el mundo. No tiene que ver con las personas. Tiene que ver con que en el mundo Satanás está haciendo de las suyas. Tiene que ver con la maldad misma en el mundo. Y entonces Jesús por eso no ora, pero sí ora por todos los demás. Y esto tiene que ver también con una palabra que tiene San Pablo, cuando nos dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Es decir, no tenemos lucha contra ninguna persona, sino que tenemos lucha contra huestes angelicales de maldad. Y ahí nos deja bien en claro todo esto, ¿sí? Nosotros no tenemos que ponernos a discutir, no tenemos que sentirnos enemigos de nadie. Al contrario, Jesús nos enseña que hay que orar por los enemigos, tal cual como Él oró estando en la cruz por aquellos que le estaban haciendo un mal a Él. Entonces, Jesús nos enseña a orar y nos enseña que tenemos que orar por todos. Y esto está todo conectado, porque Primera de Juan nos enseña que hay un testimonio que nos da seguridad, nos da tranquilidad. Estos días que nos reunimos con el grupo de hombres, justamente hablamos de la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿Y qué se dijo? Que la fe era confiar en alguien que vale la pena confiar. La fe es confiar en alguien que sabemos que tiene buen testimonio, que sabemos que es autoridad. Y Primera de Juan nos dice que el primer testimonio lo da el Padre. Dice que tenemos vida eterna si tenemos al Hijo, a Jesucristo, y si Jesucristo nos tiene a nosotros. ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos porque nos da testimonio el mismo Padre. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo, que vive adentro nuestro. Entonces vean cómo todo está relacionado, todo está conectado, ¿sí? El Espíritu Santo es el que está todo el tiempo dándonos testimonio. Y a veces flaqueamos, por supuesto, como cualquiera. Parte de esto fue la charla y el intercambio que tuvimos en el grupo de hombres. Pero el Espíritu Santo se las arregla para ir mostrándonos, para ir dándonos una caricia, una palabra, un milagro, ¿sí? Lo que yo quiero que vean en este mensaje de hoy y en este medio de la campaña de oración que estamos haciendo, es que todo esto está relacionado también para hacer evangelismo, está relacionado para dar testimonio. La oración tiene que ver con el testimonio y tiene que ver con dar gloria a Dios y tiene que ver con dar la vida eterna cuando estamos con Dios. Entonces,
en esta campaña, cuando vos estás llamando a alguien o estás orando por una persona, esto es en libertad, por supuesto, porque vamos a sentir en nuestro corazón seguramente que por alguna persona podemos orar, pero no podríamos hablarle. En cambio, también vamos a sentir en nuestro corazón que otra persona podríamos llamarla y preguntarle: hola, ¿cómo estás? Mira, estoy orando y quiero preguntarte cuál es tu necesidad. O por ahí ya la sabés, entonces podés llamarla y decirle: mira, sé por lo que estás pasando, voy a orar por vos en este momento. Y ahí no es solo oración, ahí ya es una mini prédica. Y no solamente es oración y mini prédica, también es testimonio. O sea, las dos lecturas que estamos tratando hoy: cómo se ora, cómo oró Jesús y cuál es el testimonio. Entonces, no hay que ser un genio para predicar. Obviamente cualquiera puede predicar desde lo que el Señor puso en el corazón de cada uno, pero en este caso simplemente preguntarle a la persona: mira, ¿por qué querés que ore? O sé que estás pasando este mal momento, voy a orar por vos. Ya es una oración y es una prédica y es un testimonio. Porque estás predicando que existe un Dios todopoderoso, bondadoso, que quiere cambiar su vida y que ha dispuesto que los seres humanos pidamos unos por otros. Y también estás dando testimonio de que en tu vida ese Dios está activo. Así que oración, prédica, testimonio. Y en 1 de Juan también nos habla de una cadena. A mí me encanta que podamos ver estas cadenas, porque todas estas cadenas van a parar a Dios. El que inicia la cadena es Dios. ¿Y qué dice 1 de Juan? El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Pero ¿quién da testimonio de esto? El mismo Padre. ¿Sí? Entonces, esto empieza con el Padre, con el testimonio de Dios, que se preocupa por sus hijos. Y ahí la cadena, ¿no? A través de los que oramos, a través de los que vivimos la vida cristiana, a través del Espíritu Santo adentro de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, los aliento. Esta campaña de oración que empezó el jueves pasado con el Día de la Ascensión va a terminar el domingo que viene en el Día de Pentecostés, que es un día muy especial porque el Espíritu irrumpe con todo su poder en la iglesia que están haciendo. O sea, el Espíritu irrumpe con nosotros, ¿sí? El Espíritu, así como, esto es hermoso esto, porque Jesús ya vemos que oró por vos y por mí en aquella oración. Jesús está ahora orando por vos y por mí. Y el Espíritu Santo, el mismo que estuvo con la iglesia incipiente, está con nosotros, ¿sí? Haciendo su actividad para que todas las personas en el planeta lleguen a conocer a Dios. Seamos parte de esta obra tan importante que el mismo Dios está haciendo. Que así sea. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria, por siempre jamás. Amén. En este momento de intercesión, me gustaría compartir con ustedes un modo de orar que muchas veces me ayuda a mí en mis propias intercesiones. Y es usando los dedos de la mano. Alguna vez lo compartí en nuestros servicios presenciales, pero ya hace bastante tiempo.
Y empezamos con el pulgar. El pulgar es el que está más cerca del cuerpo, más cerca del corazón. Lo usamos para orar por nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros nietos, nuestros seres queridos, amigos, los que llevamos en el corazón. Y en este momento ustedes saben que estamos entre el 13 de mayo y el 23 de mayo, o sea, desde la Ascensión de Cristo, el día que recordamos la Ascensión de Cristo, y Pentecostés, el 23 de mayo, esos 10 días, están dedicados a orar por 5 personas, a que esas personas puedan convertirse a Jesús, puedan reconocer a Jesús como su Salvador. Esas personas van a estar incluidas en nuestro pulgar, en nuestro dedo más cerca del corazón. Señor, te presentamos a cada una de esas personas. El segundo dedo, el dedo índice, son las personas que nos guían, nos enseñan, maestros, médicos, pastores. Aprovechamos ahí para orar por la iglesia, por nuestro obispo primado Nick Drayson, por nuestros obispos y ministros, por los que nos guían en nuestra iglesia, por Marcelo, por Ariel, por Mónica, y Señor, por la iglesia en todo el mundo. El dedo del medio, más largo, es la autoridad. Entonces, oramos, Señor, por los gobernantes. Te pedimos muy especialmente por los de nuestro país. Te pedimos por el presidente, por las cámaras de diputados y senadores, por el Poder Judicial. Señor, que realmente tengamos un gobierno que ame al pueblo y que lo guíe en el sentido que vos querrías, Señor. El siguiente dedo es el más débil, según dicen los músicos, que es más difícil de manejar. Vamos a orar entonces por los más débiles, por los más necesitados, por los que hoy pasan hambre, por los que están sufriendo, por los que tienen temor de enfermarse, los que se han enfermado, los que están sufriendo la pérdida de algún ser querido. Te pedimos por los enfermos y los que los cuidan, tanto de COVID como de cualquier otra cosa. Señor, ponemos en tus manos a todas las personas que están necesitadas, que sientan tu mano de sanidad sobre ellos. Y ahora el más chiquito, soy yo, el más pequeño de todos. Y les propongo ahora que ustedes oren por sus necesidades, que quizás después de todo, pensando en la necesidad de todos los demás, nos demos cuenta lo chiquitos que son nuestras necesidades. Quizás sean muy grandes, pero Señor, vos ves nuestros corazones, sabés lo que sentimos, sabés qué nos está pasando. Señor, te pido que podamos sentir tu mano en cada paso que damos y saber que aunque no estemos pasándolo lo mejor posible, tú estás a nuestro lado. Encontré esta oración que me gustó, que dice: aunque el día amanezca sin alegría en esta isla hoy, mi espíritu camina en un camino de luz. Porque conozco mi grandeza, me has construido un trono dentro del corazón. Vivo seguro dentro del círculo de tu cuidado. No puedo por un momento caerme de los brazos eternos. Estoy en camino para la gloria.
Amén y amén. Amigos, esperemos que hayan disfrutado del culto de este domingo 15 de mayo 2021. Como siempre, los invitamos a contactarnos a través de los medios sociales, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram. Y especialmente recomendamos que visiten la página web de la Iglesia Anglicana en Argentina, anglicana.org.ar, donde encontrarán muchísima información sobre nuestra iglesia, sus leyes, dónde están todas sus iglesias, las autoridades, etc. Bueno, nuevamente les agradecemos su presencia hoy en nuestro culto virtual, les deseamos buen domingo y que Dios nos bendiga. Adiós.